Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo una introducción a Codesys 2.3, los primeros pasos. Una descripción general: Codesys es un entorno de programación de PLCs que permite la programación según la norma IEC 61131-3. Este entorno nos va a facilitar la edición de programas en los lenguajes que propone la citada norma, la depuración de los programas, la simulación, la comunicación con nuestro PLC y también el poder monitorear el programa en tiempo real. Entonces, la idea de este video es una breve introducción, mostrar el entorno, cómo está distribuido y también hacer un ejemplo muy sencillo. Este será uno de los primeros videos que haremos referentes a este software. Entonces, los invito a suscribirse, activar la campanita para que estén enterados cada vez que vayamos subiendo nuevo contenido, nuevas prácticas realizadas en este software. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en el software Codesys 2.3. En la parte superior aparece nuestro menú. Solamente para verificar, aquí vamos a irnos a Help, después en About y vamos a verificar la versión que tenemos abierta, 2.3.9.42. Como pueden ver, es la proporcionada por Festo y pues aquí también aparecen algunas imágenes de sus productos. Solamente agregando, vean que yo también tengo otra versión de Codesys abierta, 2.3.9.61, pero esta es la que es del desarrollador directamente, 3S Software, Smart Software Solutions. En caso de que ustedes lo quieran instalar también esta versión, les dejaré en la parte superior el enlace para que ustedes sigan el video que nosotros subimos, en el que paso a paso explicamos cómo realizar la instalación de esta versión, la que es proporcionada por Festo. Bueno, entrando ya más a detalle, como les había comentado, aquí en la parte superior tenemos esta barra de menús. Los principales son File, que nos van a ayudar a crear un nuevo proyecto y también a abrir algún proyecto existente de nuestra computadora, o también en caso de que nosotros necesitemos extraer el proyecto de un PLC, aquí seleccionando este botón. La otra es importante, es este menú, el de Project. En este caso nosotros podemos compilar nuestro proyecto, compilarlo de manera completa, hacer una limpieza también. Podemos exportar o importar algún programa o alguna rutina en especial. Y otra herramienta importante es la de búsqueda. Con la de búsqueda nosotros en caso de que necesitemos, puede realizar una búsqueda de alguna variable para saber en qué partes de nuestro programa está, pues podemos hacerla con esta herramienta. Es una herramienta muy importante, al igual que Show Cross Reference, digamos que cumplen un poquito la misma función. Otro menú importante es el de Online. Aquí en Online, digamos que pues viéndolo en este orden, Login nos permite irnos en línea con nuestro PLC o realizar alguna descarga. Logout nos permite irnos fuera de línea de nuestro PLC. Tenemos la opción de descargar en nuestro programa, de poner en run nuestro programa, digamos ya en inicio, detener nuestro programa, darle un reset normal o un reset frío. Es una opción que aquí maneja Codesys, y también un reset original, que viene siendo mandarlo a origen a nuestro PLC. Otra opción es que nosotros podemos escribir los valores o también podemos forzar los valores. También tenemos un modo de simulación. En caso de que no tengamos un PLC, nosotros podemos seleccionar esta opción de simulación y de esta manera podemos interactuar con nuestro PLC, irnos en línea y digamos que podemos realizar pruebas para saber si nuestra lógica está funcionando. Lo que sí no se puede es que si estás en modo de simulación, pues en caso de que tu programa necesite de señales físicas, de entradas o salidas físicas, pues no va a funcionar. Pero de otra manera, si no tenemos esas señales, pues lo podemos utilizar. De verdad que es una herramienta muy interesante y que nos ayuda bastante. También aquí otra cosa importantísima son estas dos opciones: descargar el código fuente. Una vez que ya completemos nuestros cambios, la depuración de nuestro programa, es importante realizar esta operación, descargar nuestro código fuente y también crear una aplicación de inicio. De esta manera, si creamos nuestra aplicación de inicio, cada vez que apague y prenda nuestro PLC, va a arrancar con la aplicación
última que nosotros hayamos creado. Y bueno, esos son los menús más importantes. Ahora vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Aquí, presionando este botón, vean cómo nos aparece esta ventana en la cual nosotros debemos de seleccionar el controlador al que queremos conectarnos o del cual queremos crear nuestro proyecto. En este caso yo ya instalé de manera manual los 3 targets de Festo y los demás que son de Wago se instalaron de manera automática cuando yo instalé la otra versión. Ahorita vamos a seleccionar esta opción 3S Codesys SP PLC Win NT versión 2.4. Digamos que cumpliría la función de un PLC virtual. Al seleccionarlo nos aparece digamos que alguna configuración de nuestro controlador. Lo vamos a dejar así por default. Ya si necesitamos más a detalle algún parámetro, pues ya sería necesario habilitar alguna opción o deshabilitarla. Aquí por lo pronto lo vamos a dejar como OK. Y aquí importante, nos aparece el nombre de nuestra nueva POU. ¿Qué es una POU? Bueno, una POU es una unidad organizacional de nuestro programa, que también puede ser de tipo programa, de tipo bloque de función y de tipo función. Nosotros podemos aquí seleccionar el tipo. Yo lo voy a dejar como programa y el nombre que nos aparece por default siempre es PLC-PRG, pero pues ustedes lo pueden cambiar, ya sea el nombre que ustedes prefieran. Tenemos que elegir el lenguaje de nuestra POU, que puede ser lista de instrucciones, que puede ser ladder, function block diagram, sequential function chart, texto estructurado y continuous function chart. En este caso yo voy a elegir ladder y lo voy a dar en OK. Como pueden ver, del lado derecho ya nos aparece nuestro programa PLC-PRG y luego entre paréntesis aparece también PRG. Codesys organiza nuestros proyectos en carpetas y si nosotros le damos doble clic aquí a PLC-PRG nos despliega nuestra área de trabajo. En la parte superior aparece digamos que el área en el que nosotros podemos declarar nuestras variables o si mientras estamos programando vamos creando variables, aquí irán agregándose. Por ejemplo, yo aquí puedo poner botón, 2 puntos de tipo booleano y después punto y coma. Vean cómo ya se creó nuestra variable. Importante, nuestras variables deben de estar en medio de var y en guión bajo var. Muy bien, y la otra opción es que nosotros estemos programando. Por ejemplo, yo aquí agregué un botón, aquí en la parte superior nos aparece nuestra barra de herramientas especial o específica para este lenguaje de programación. Si nosotros utilizamos texto estructurado o listas de instrucciones, pues las opciones que aparezcan aquí van a cambiar. Aquí, como ven, aparece como un mensaje, una advertencia en signos de interrogación. Yo voy a agregar otra variable que se llame botón 2. Cuando le doy enter, me aparece esta opción, declarar una variable. Por default, aquí yo le voy a indicar si quiero que mi variable sea local, es decir, que pertenezca a este programa, o si quiero que sea de entrada o salida. El nombre de nuestra variable por default toma el que nosotros agregamos, pero lo podemos cambiar, y el tipo de nuestra variable. En este caso, pues lo pone como booleano porque pues pusimos un contacto y digamos que es casi obligatorio poner una variable de tipo bool. Aunque nosotros aquí presionando ese botoncito podemos ir a todos los tipos de variables que podemos agregar. Ya va a depender también de la necesidad que tengamos en nuestra lógica. En la parte de aquí de abajo podemos agregarle un valor inicial, una dirección, si queremos que pertenezca a alguna entrada, alguna salida, y definir el tipo de variable, sea constante, retentiva o persistente. En este caso yo la voy a dejar así por default y vean cómo ya se agregó aquí en la parte superior. Todas estas son variables locales que pertenecen a este programa. Aquí voy a agregar una bobina, le voy a poner aquí lámpara y le voy a dar OK. Bueno, en la parte de abajo vienen también diferentes menús. Este es el de POUs y después de Data Types o tipos de datos. Si yo aquí doy clic derecho, agregar objeto, le voy a poner tipo de dato motor. Y aquí, como pueden ver, yo puedo agregar después de donde dice struct diferentes variables que digamos yo puedo indicar que sean velocidad, posición, arranque, paro y después indicarles el tipo de dato. De esta manera, si yo me regreso a mi POU, a mi PLC-PRG, yo puedo crear aquí un botón. Le voy a poner aquí motor 1
y le voy a decir aquí en tipo de dato, le voy a decir que sea en user defined types. Le voy a poner aquí en motor, le voy a dar OK y le voy a dar OK. Vean cómo se agregó esta variable, pero es de tipo motor, el que nosotros acabamos de crear. Pero aquí yo tengo que indicarle con un punto a qué variable pertenece. Yo quiero que sea el de arranque. De esta manera pues ya creamos un tipo de dato definido por el usuario. Es un ejemplo muy sencillo, simplemente para que vean alguna de las opciones que tenemos aquí en Codesys. También tenemos la parte de visualizaciones, agregar un objeto. Por default yo le voy a poner visu. Yo puedo agregar aquí diferentes botones. Yo puedo agregar un botón, puedo agregar una lámpara. Bueno, en sí son formas, pero nosotros le podemos indicar a cada forma que cumpla la función de un botón. Por ejemplo, yo aquí en colores le puedo decir que sea un rojo tenue, y cuando está en alarma o cuando lo presiones que sea un rojo ya más llamativo. Y aquí en variable yo le puedo poner en cambiar de color. Tengo que poner plc-prg punto, y aquí le voy a poner botón. Y ahora voy a copiar esta opción y también le voy a poner aquí en input, le voy a poner que sea un tipo tab. Voy a poner aquí la variable, le voy a poner OK. Y ahora aquí también voy a hacer lo mismo, voy a agregar un color, un amarillo digamos pálido, después un amarillo más llamativo. En variables, cambio de color, plc-prg es el nombre de mi POW, punto, y al escribir punto yo accedo a cualquier variable. Voy a poner aquí lámpara y bueno, va a cambiar de color cada vez que lámpara se active. De esta manera ya hice una visualización muy sencilla, y ahora pues ya restaría a nosotros más adelante hacer la simulación. Y por último tenemos aquí la opción de recursos. Como pueden ver aquí aparecen las variables globales que nosotros vayamos creando. Variables globales, es decir, que nosotros las podemos utilizar en cualquier programa. En caso de que nosotros en nuestro proyecto creemos varios programas, pues si las utilizamos o bueno agregamos variables globales, pues las podemos utilizar en cualquiera de los programas que nosotros creemos. Aquí también importante aparece la opción de las librerías. Nosotros aquí, si yo doy doble clic aquí en librerías, vean lo que me aparece, las librerías que se agregan por default, pero yo puedo agregar más librerías. Clic derecho, additional library, y aquí me aparece la carpeta en la que están instaladas las librerías. Yo puedo ir agregando la librería que pues yo necesite. Muy bien. Y aparte aquí también tenemos otra opción, PLC configuration. En caso de que yo tuviera pues un PLC, yo aquí pues tengo el PLC virtual, pero en caso de que yo tuviera un PLC, pues aquí yo podría agregar módulos de entradas, módulos de salida, habilitar algún puerto de CANopen, por ejemplo. Son muchas de las opciones que podemos elegir, pero principalmente es ir configurando los módulos de nuestro PLC. Tenemos la opción también de sampling trace en caso de que queramos graficar. Target settings, si recuerdan, esta es la opción que nos aparecía al inicio. Entonces, en caso de que se nos haya pasado a habilitar una opción, pues podemos regresar aquí y habilitarla. También tenemos la opción de la configuración de tareas. En caso de que nosotros necesitemos agregar una tarea en específico, habilitarla con una prioridad, con un tiempo específico, el tipo, queremos que sea cíclico, que siempre esté corriendo, que sea por un evento, es decir, que si apagan o prenden el PLC, o por una señal, digamos, se activa un botón o algo que arranque alguna tarea en específico, ya va a variar, y más adelante podemos entrar más a detalle en estas opciones. También podemos crear recetas para nosotros guardarlas como archivos de texto, y el día de mañana que ocupemos pues podemos simplemente jalar esas recetas actualizarlas en nuestro programa. Y bueno, pues a grandes rasgos viene siendo pues una breve introducción a lo que es Codesys 2.3. Igual y en algunas cosas entré muy a detalle y en otras pues no tanto, pero pues la idea es que con el tiempo nosotros podamos ir realizando diferentes actividades. Si tienen alguna duda en específico, pues la pueden dejar en los comentarios. Aquí por ejemplo vamos a habilitar la opción de Simulation Mode.
yo voy a seleccionarla. Vean cómo aparece aquí ya con la palomita. Y ahora me voy a ir en línea. Voy a ir en línea aquí. Bueno, aquí me parece que debo de corregir un error. Bueno, la tarea debe de contener al menos un programa. Bueno, aquí yo lo agregué y se me pasó. Aquí voy a poner la tarea. Le voy a poner append program call. Y pues la vamos a mandar llamar. El único programa que tenemos, en este caso PLC-PRG. Ahora sí vamos a regresarnos a nuestro proyecto. Damos clic aquí a PLC-PRG. Y ahora sí nos vamos en línea. Pero vean cómo aquí nos aparece que está corriendo. Read. Vamos a verificar nada más. Aquí le voy a poner run. Ahora sí ya parece que está corriendo. Y aquí yo le voy a dar doble clic. Esta es la manera en la que nosotros podemos actualizar los valores o cambiar el estado. Dándole doble clic, ya lo apagué. Y ahora doble clic. Vean cómo enciende. Y ahora, ¿por qué no prende la lámpara? Porque tengo que escribir ese valor. Lo puedo hacer con las teclas Control F7 o yendo aquí a Online. Y vean cómo aquí escribir valores, Control más F7. Y vean cómo mi lámpara ya encendió. Recuerden que nosotros hicimos eso con la visualización. Vean cómo nuestra lámpara ya está encendida. Yo voy aquí no voy a quitar esto. Voy a dejar aquí nuestro programa y esta opción. Y aquí vamos a irnos fuera de línea. Nada más, como recordarán, esta le pusimos la opción de botón. Aquí vamos a ponerle entonces botón para probar nuestra visualización. Ahora sí nos vamos a ir en línea. Igual verificar, no está en run, tenemos que poner aquí en running. Y ahora yo presiono mi botón y vean cómo cambia de color mi botón, cambia de color mi lámpara. Y también pues aquí en la lógica pueden ver cómo el botón permite el paso de energía y activa nuestra lámpara. Entonces de esta manera les estoy mostrando a grandes rasgos el entorno de Codesys. La verdad que son muchas facilidades que nos ofrece, empezando con los 6 lenguajes de programación que nos permite utilizar, pues desde ahí ya es una gran ventaja. Muy bien, como les comenté, en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Los invito a suscribirse. Este es el primero de los siguientes videos que vienen utilizando esta versión de Codesys y pues espero que les guste y que les sea de utilidad. Muchas gracias y que estén muy bien.